¿Qué ocurriría si un solo paso pudiera marcar la diferencia entre la seguridad y el peligro? Existen lugares en la Tierra donde el verdadero desafío no está en lo que muestran a simple vista, sino en todo lo que exigen de quien se atreve a recorrerlos. Senderos colgados sobre precipicios, mares capaces de cambiar en cuestión de segundos y montañas, donde cada respiración se vuelve un esfuerzo. Son destinos que no permiten distracciones porque obligan a mantener los sentidos alerta en cada instante. El riesgo rara vez se anuncia, pero nunca desaparece. Y cada uno de estos escenarios forma parte de un viaje extraordinario por los rincones más extremos del planeta, donde la fuerza de la naturaleza y las decisiones del ser humano se enfrentan constantemente al límite Mount Everest Cumbre, Nepal. En la cumbre del Mount Everest, el aire no desaparece, pero deja de bastar. Por encima de los 8.800 metros, respirar deja de ser un reflejo automático y se convierte en un acto deliberado, como si el cuerpo tuviera que aprender de nuevo lo más esencial. El avance se reduce a una secuencia mínima, unos pocos pasos, detenerse, ajustar el equipo, calmar el pulso. El viento no necesita rugir para imponerse, pasa a través del cuerpo seco y persistente. La nieve endurecida responde como una superficie firme donde cada pisada debe elegirse con precisión. En este lugar la montaña no ataca de forma espectacular, simplemente no concede margen. Alcanzar ese punto, sin embargo, nunca es fruto de la improvisación. Detrás hay expediciones costosas organizadas con guías acreditados, una logística precisa y oxígeno suplementario profesional. Cada decisión, desde la aclimatación hasta el ritmo de su vida, pertenece a un sistema pensado para reducir riesgos en un entorno donde un error puede ser definitivo. Pero incluso la mejor preparación no borra por completo la incertidumbre. En la cima, la euforia no llega de inmediato. Solo queda un instante breve de lucidez donde esfuerzo, inversión y voluntad se reúnen en un equilibrio frágil antes de que comience la parte más decisiva, el descenso. Angels Landing Parque Nacional Zion, Estados Unidos. En Angels Landing, el camino deja de ser una excursión convencional y se transforma en un recorrido regulado donde cada movimiento cuenta. El último tramo se afila sobre una cresta rocosa completamente expuesta con precipicios abiertos a ambos lados. No hay lugar para avanzar de manera distraída. El cuerpo reacciona antes que el pensamiento baja. El ritmo corrige el equilibrio y busca las cadenas instaladas como apoyo seguro. Aquí la altura no aparece como un golpe teatral, pero permanece siempre ahí, silenciosa, constante e imposible de olvidar.
El acceso tampoco queda abierto a la improvisación. La ruta opera mediante un sistema de permisos limitados administrado por el Parque Nacional, creado para evitar la masificación y conservar normas de seguridad exigentes. Sin embargo, la experiencia no pierde autenticidad. Cada visitante debe medir con honestidad su resistencia física y mental, porque el terreno no suaviza sus condiciones. No es una prueba técnica extrema, pero sí un ejercicio serio de autocontrol. Continuar significa aceptar una exposición permanente, donde el margen de error se estrecha sin necesidad de grandes advertencias. En Angel's Landing, más que conquistar una cima, lo que realmente se examina es la capacidad de sostener la concentración cuando el paisaje ya no perdona ninguna distracción. Glaciares de Islandia, Islandia. Recorrer un glaciar en Islandia no es simplemente avanzar sobre el hielo, es entrar en contacto con un gigante vivo que cambia sin descanso. Su superficie marcada por blancos luminosos azules intensos y vetas oscuras de origen volcánico esconde un mundo de grietas, túneles y cuevas que parecen respirar bajo cada pisada. En este escenario de cristal, el silencio domina casi por completo roto, apenas por el crujido profundo del hielo que se mueve lentamente bajo su propio peso, con una fuerza antigua e imparable. En un lugar así, la naturaleza exige atención absoluta. Cada paso debe calcularse con precisión porque una zona que parece firme puede ocultar una caída invisible. Para explorar este territorio extremo con seguridad, el ser humano depende de una preparación técnica impecable, vehículos todoterreno 4x4 capaces de enfrentar el entorno ártico, equipo de alta montaña y materiales sintéticos avanzados diseñados para resistir condiciones severas. Esta experiencia ligada al turismo sostenible y a una logística de alto nivel revela también la vulnerabilidad de un ecosistema esencial. Estar allí significa entender que estos colosos helados guardan la memoria silenciosa de la Tierra y que cruzarlos es un privilegio que requiere tecnología, prudencia y un respeto profundo. Carretera de Panlong, China. La carretera de Panlong no se comprende del todo mientras se recorre. Solo desde las alturas aparece en su forma completa, como un dibujo que parece repetirse sin final. Sus curvas llegan una tras otra cerradas y exactas, obligando a bajar la velocidad antes de asimilar el próximo giro. Dentro del vehículo el viaje adquiere otro ritmo. Las manos permanecen firmes sobre el volante, la mirada intenta adelantarse a cada curva y el cuerpo acompaña casi sin querer cada cambio de dirección.
No existen rectas que permitan descansar, solo una sucesión continua que exige vigilancia constante. Con el paso de los kilómetros, el desafío deja de ser únicamente técnico y empieza a sentirse mental. La repetición produce una impresión desconcertante. Cada curva tiene su propio carácter, aunque todas parecen formar parte del mismo bucle. La atención no puede relajarse ni un instante porque la carretera apenas concede pausas reales. El paisaje cambia poco a poco alrededor, pero la exigencia se mantiene intacta. En Pal-Long avanzar no significa correr más, sino aprender a seguir un ritmo repetido que pone a prueba una resistencia silenciosa, la capacidad de permanecer concentrado sin perder el hilo. Kjerakbolten, Noruega. En Kjerakbolten, el paisaje parece alterar la percepción hasta que la vista se detiene en la roca. Atrapada entre dos paredes verticales de granito y suspendida sobre un vacío de casi 1000 metros, su presencia no se impone de inmediato. Aparece como una contradicción natural frente a la lógica. No hay barandillas señales ni un camino que haga más amable el acercamiento. Solo existe una breve separación entre el terreno seguro y esa piedra inmóvil apenas unos centímetros, que sin embargo parecen marcar una frontera inmensa entre la confianza y el abismo. El verdadero paso no lo dan primero los pies, sino la mente. Durante un instante todo queda suspendido. El cuerpo se inmoviliza mientras intenta comprender la escala de lo que tiene enfrente antes de seguir la voluntad. Al colocarse sobre la roca, el equilibrio deja de ser un gesto automático y se transforma en un diálogo constante con el viento. No hace falta mirar al fondo del fiordo para sentir la altura. Basta notar cómo cada músculo se contrae buscando una estabilidad que el entorno parece dispuesto a quitar. En Kjerakbolten la experiencia no está solo en contemplar el paisaje, sino en ese segundo interminable donde el peso, el aire y la decisión se encuentran en un único punto de precisión absoluta. Río Qiantang, China. El río Qiantang es el escenario de uno de los fenómenos más impresionantes de la dinámica natural del agua, el llamado dragón de plata. En ciertos momentos del año, el orden habitual del río parece romperse y es el océano quien avanza tierra adentro, empujando una muralla de agua contra la corriente con una fuerza temible. No se trata de una subida lenta ni de una marea común, sino de un frente poderoso, compacto y perfectamente visible, capaz de convertir un paisaje tranquilo en un rugido que estremece las orillas.
Esta ola, que puede alcanzar alturas sorprendentes, se mueve con una energía brutal y no deja margen de error a quienes se acercan demasiado para contemplarla. Lo más inquietante es que este ciclo ocurre con una precisión casi calculada, y precisamente esa regularidad puede hacer olvidar su verdadero peligro. La velocidad de la marea boreal supera cualquier intento humano de resistencia, y recuerda que incluso los ríos más estudiados pueden cambiar de comportamiento bajo la influencia de la luna. En el Qiantang el agua no solo sigue su curso, también regresa con una autoridad implacable, transformando la superficie del río en una fuerza viva, donde la ciencia, la prudencia y el respeto profundo por la naturaleza son las únicas defensas posibles frente a lo inevitable. Carretera de Killar a India. La carretera de Killar no nació para hacer el viaje más fácil, sino para permitir el paso en un territorio dominado por la montaña. Excavada junto al vacío, avanza como una herida delgada entre muros de roca desnuda y precipicios donde cualquier descuido puede ser definitivo. Aquí la ingeniería no impone sus reglas, se adapta a una geografía extrema que reduce el camino a lo estrictamente necesario. No es una vía pensada para la comodidad, sino una prueba continua en la que el asfalto, cuando existe, recuerda que a estas alturas siempre manda el terreno. Atravesar este recorrido significa abandonar la prisa y aceptar una vigilancia total. Cada curva obliga a anticiparse con precisión, y cada tramo se convierte en un ejercicio de calma, donde no hay espacio para el error ni sentido para la urgencia. Aunque su aspecto parezca amenazante, esta carretera sostiene la vida de las comunidades del valle, funcionando como un vínculo esencial entre lugares aislados. En ese equilibrio frágil entre riesgo y necesidad, el viaje deja de ser un simple traslado y se convierte en una forma de respeto ante la grandeza implacable de la cordillera. Sendero de tablones del Monte Hua, China. El sendero de tablones del Monte Hua no es simplemente un camino, es una prueba que desafía la lógica y el instinto. Las estrechas tablas de madera desgastadas por el tiempo parecen sostenerse contra la pared casi vertical por un equilibrio imposible, suspendidas sobre un vacío que se siente mucho antes de mirarlo. Aquí el recorrido no anima a seguir adelante, impone un respeto inmediato que obliga al cuerpo a reaccionar de manera casi automática. No existe el movimiento mecánico, cada paso es una decisión consciente, un delicado equilibrio entre el pie y la madera, entre la mano y la roca helada.
Conforme avanza el recorrido, el paisaje deja de ser protagonista y todo se convierte en un ejercicio de concentración absoluta. El mundo se reduce a unos pocos centímetros de apoyo y a la firmeza de una cadena que parece el único lazo con la realidad. No hay lugar para las prisas ni para la vacilación, solo una sucesión de respiraciones controladas y movimientos precisos. En Huashan el abismo no es un simple escenario, es una presencia tangible que condiciona cada músculo y cada decisión, recordándonos que en este sendero la verdadera altura no se mide en metros, sino en la capacidad de mantener la calma mientras el mundo se desvanece bajo los pies. Half Dome, Parque Nacional Yosemite, Estados Unidos. El ascenso a Half Dome empieza como una ruta dura de montaña, pero acaba convirtiéndose en una experiencia mucho más intensa. Esta enorme cúpula de granito visible desde buena parte del valle de Yosemite revela su verdadero carácter en el tramo final. Allí la inclinación obliga al cuerpo a avanzar casi pegado a la roca, mientras dos cables de acero marcan la única línea segura hacia la cima. No es una escalada técnica en sentido estricto, pero tampoco puede llamarse una caminata común. El acceso está controlado por un sistema de permisos diarios pensado tanto para proteger el entorno como para reducir los riesgos. Muchos visitantes suben con equipo adecuado, guantes de agarre, botas técnicas de montaña e incluso el apoyo de guías certificados en rutas exigentes. A cada metro el cansancio físico se mezcla con una atención absoluta. No hay lugar para la improvisación. Cada movimiento exige coordinar manos y pies sobre una superficie donde cualquier descuido puede tener consecuencias. Al alcanzar la cima, la emoción llega en silencio. La verdadera prueba no fue solo la altura, sino la disciplina necesaria para mantener la calma hasta el último paso. Caminito del Rey, España. El Caminito del Rey avanza como una franja estrecha y desafiante pegada a paredes casi verticales, siguiendo un trazado que parece nacido más de la determinación humana que de la lógica natural del terreno. Suspendido sobre un desfiladero imponente, el sendero progresa sin apenas margen para la distracción y deja claro desde los primeros metros que cada paso exige presencia. Aunque hoy ha sido restaurado para garantizar la seguridad, la sensación de abismo permanece intacta en cada tramo, allí donde el aire se vuelve más denso y el horizonte queda atrapado entre altas paredes de piedra caliza. Lo más cautivador de esta ruta
no es únicamente su construcción improbable, sino la forma en que transforma la mirada de quien la atraviesa. El paisaje deja de ser una vista abierta para convertirse en un pasillo intenso, casi íntimo, donde toda la atención se concentra en el instante. En esa estrechez obligada, cada detalle cobra fuerza a la aspereza de la roca, al alcance de la mano, el viento filtrándose entre las grietas y la hondura silenciosa bajo los pies. En el caminito del rey, caminar deja de ser un gesto cotidiano y se convierte en una conversación continua entre el cuerpo, el equilibrio y la presencia inmensa del vacío. Nazaré, Portugal. En Nazaré el océano no se mueve, parece levantarse desde sus propias profundidades. Las olas comienzan como una leve señal en el horizonte casi imperceptible, pero en pocos segundos se convierten en enormes paredes de agua que avanzan con una calma inquietante. Desde la orilla todo parece detenerse, mientras aquella masa azul toma forma, crece y alcanza una dimensión que empequeñece cualquier presencia humana. Un surfista espera en silencio reducido a una figura diminuta frente a una montaña líquida que está a punto de desplomarse y transformar la quietud en una descarga brutal de energía. Cuando la ola finalmente rompe el mundo, queda suspendido en un instante donde no hay margen para fallar. El descenso se convierte en una caída hacia lo desconocido, una carrera extrema contra una fuerza que empuja con todo el peso del Atlántico. Visto desde lejos, el espectáculo posee una belleza casi perfecta, ordenada y monumental. Vivido desde dentro, es una batalla directa por mantenerse con vida, un diálogo tenso con un gigante incapaz de detenerse. En Nazaré el verdadero desafío no está solo en el tamaño de la ola, sino en saber reconocer ese punto exacto donde el coraje toca el límite de lo posible. Preikestolen en el púlpito, Noruega. Preikestolen aparece al principio como una plataforma extensa, serena, casi inofensiva. Su roca plana invita a avanzar sin prisa a cruzarla, como si nada allí anunciara peligro. Pero esa calma empieza a romperse cuando los pasos se acercan al borde. No existe una advertencia gradual, la superficie simplemente se acaba. El último tramo antes del vacío parece igual que los anteriores, y precisamente por eso cuesta más preverlo. El cuerpo disminuye el ritmo no por una norma externa, sino por un reflejo instintivo imposible de ignorar. Cuando uno se detiene cerca del límite, el paisaje deja de abrirse hacia el horizonte y empieza a caer bajo los pies.
No hay barreras ni puntos intermedios que suavicen la distancia. La caída es vertical directa sin pausas. Allí la experiencia ya no pertenece solo a la mirada, se siente en todo el cuerpo. No es un vértigo repentino, sino una exposición constante que obliga a controlar cada gesto. Dar un paso atrás no parece una derrota, sino una elección lúcida. En Preikestolen, el verdadero borde no lo marca la roca, sino la manera en que cada persona se atreve a aproximarse a él. Cataratas Helmken, Canadá. Las cataratas Helmken no impresionan por un estruendo desbordante, sino por la elegancia con la que dominan el paisaje. El agua cae en un único salto limpio y vertical encajada entre enormes muros de roca que parecen formar un anfiteatro natural capaz de intensificar su presencia casi silenciosa. Durante el invierno, el escenario adquiere una apariencia irreal. La bruma se congela al tocar el aire helado y crea formaciones de hielo que ascienden desde la base, rodeando la cascada como una inmensa corona de cristal. En este rincón de Canadá, la distancia funciona como una forma de respeto. A diferencia de otros paisajes más fáciles de alcanzar, Helmken mantiene al visitante a cierta separación, y esa lejanía aumenta su misterio. Aquí la fuerza no aparece como caos ni violencia, sino como una continuidad perfecta que permanece día tras día. Contemplar estas cataratas es entender que algunas bellezas no necesitan dramatismo para resultar grandiosas. Su presencia solitaria y constante ya es una demostración de poder absoluto. Calle del tren de Hanoi, Vietnam. La calle del tren de Hanoi no es simplemente un pasaje angosto, es una muestra sorprendente de urbanismo espontáneo, donde la vida cotidiana transcurre a pocos centímetros del estruendo del acero. En este lugar las vías no separan la ciudad, sino que marcan el pulso de una comunidad acostumbrada a convertir cada paso del tren en una escena perfectamente ensayada. Durante buena parte del día, el callejón mantiene la serenidad de sus cafés y pequeñas rutinas, pero cuando el sonido metálico empieza a acercarse, todo cambia en apenas unos segundos. Lo más impactante no es solo la cercanía del tren, sino la coordinación casi instintiva con la que vecinos y visitantes se apartan del recorrido. Allí el riesgo convive con la costumbre en un equilibrio delicado.
mientras mesas, sillas y objetos se retiran con una precisión sorprendente para dejar libre el paso del convoy. En Hanoi el tren deja de ser una amenaza distante y se convierte en parte de la vida diaria, recordando que en las ciudades más intensas, la frontera entre lo público y lo privado puede depender únicamente del tiempo, el espacio y el movimiento. Puente de cristal del Gran Cañón de Zhangjiajie, China. El puente de cristal de Zhangjiajie no intenta esconder su verdadero efecto. Desde el primer paso, el suelo deja de sentirse como una superficie confiable para el cuerpo. La estructura es segura, pero la transparencia despierta una duda inmediata. Mirar hacia abajo deja de ser una elección. Sucede casi por instinto. El vacío no aparece a los costados, sino justo debajo de los pies. Algunos cruzan deprisa como si quisieran llegar al otro lado antes de comprender la altura. Otros se frenan, caminan más despacio o buscan los bordes intentando recuperar una sensación mínima de control. Con cada metro, la mente trata de unir lo que los ojos ven con lo que el cuerpo percibe. Cada paso parece exigir una pequeña comprobación silenciosa. Aunque se sabe que el puente es firme, el cuerpo tarda en aceptarlo. No hay un viento violento ni un movimiento repentino, pero la tensión permanece. No nace del paisaje, sino de esa contradicción constante entre la lógica y la percepción. En Zhangjiajie, el verdadero reto no es atravesar el puente, sino aceptar durante unos minutos que el suelo puede sostenerte incluso cuando parece haber desaparecido. Peak Walk by Tissot, Suiza. Suspendido entre dos cimas, el Peak Walk by Tissot une con precisión el paisaje alpino y la ingeniería de alta montaña. No destaca por su longitud, sino por su emplazamiento a más de 3.000 metros de altitud, donde cualquier paso parece quedar expuesto al cielo. Desde el inicio, el horizonte se abre por completo entre glaciares, cumbres nevadas y una nitidez que borra casi toda referencia cercana. Aquí el vacío no aparece como una amenaza repentina, sino como una presencia continua que acompaña todo el recorrido. La firmeza del puente responde a los exigentes criterios de la ingeniería suiza, con materiales preparados para soportar viento frío extremo y cargas variables en un entorno alpino severo.
integrado en una infraestructura de turismo de montaña premium, se alcanza mediante teleféricos y rutas cuidadosamente organizadas. Sin embargo, la experiencia nunca resulta del todo neutral. Su ligero movimiento apenas perceptible recuerda que bajo los pies no hay suelo firme. A diferencia de otros lugares más hostiles, este puente no exige una gran resistencia física, sino una adaptación silenciosa a un espacio suspendido. Es una vivencia donde la tecnología acerca lo inaccesible sin borrar del todo la conciencia del entorno. Barracuda Point, Sipadan, Malaysia. En Barracuda Point, el punto de referencia ya no es el fondo marino. Bajo la superficie son las corrientes las que imponen el ritmo, empujando el cuerpo con una fuerza constante que no deja espacio para movimientos impulsivos. Aquí no se avanza en línea recta, se corrige la postura, se domina la flotabilidad y se interpreta cada señal del entorno. A veces, la visibilidad se abre de manera sorprendente, mostrando una profundidad inmensa donde todo parece girar y desplazarse a la vez. Llegar hasta este lugar no es algo improvisado. Exige certificaciones de buceo avanzado, material técnico preciso y una planificación rigurosa con límites de inmersión bien definidos y permisos diarios controlados. No se trata de turismo masivo, sino de una experiencia regulada en la que cada decisión cuenta. Entonces aparecen las barracudas, cientos, tal vez miles, moviéndose en formaciones densas que rodean al buceador sin rozarlo. No hay ataque, pero sí una presencia poderosa e inolvidable. En ese instante uno deja de cruzar el agua y comienza a integrarse en un sistema vivo, donde la única respuesta posible es seguir el flujo sin pretender dominarlo. Ilha da Queimada Grande, Brasil. La Ilha da Queimada Grande no necesita muros ni señales para permanecer lejos del mundo. Vista desde el océano, parece una masa compacta de selva profunda, verde e intacta, suspendida sobre el Atlántico. Sin embargo, esa primera impresión cambia cuando se descubre el delicado equilibrio que domina la isla. Su ecosistema, desarrollado en un aislamiento casi absoluto, ha dado lugar a una concentración extraordinaria de serpientes venenosas que marca cada espacio del territorio. No es una isla pensada para ser explorada, sino un organismo cerrado regido por sus propias reglas,
donde la presencia humana nunca tuvo un papel natural. En su interior no hay caminos trazados, señales, huellas claras ni construcciones que ayuden a orientarse. Esa falta de acceso no responde al abandono, sino a la lógica misma de su naturaleza biológica. Por eso la entrada está severamente limitada, no solo como protección frente al peligro, sino como una separación imprescindible entre dos mundos que no pueden convivir. Lo más inquietante no es lo que se ve, sino lo que se intuye un paisaje que no ha sido domesticado por el ser humano y que tampoco parece dispuesto a ceder. Cada metro transmite una advertencia silenciosa. Aquí el margen de error no es reducido, simplemente no existe. Volcán Dukono, Indonesia. El volcán Dukono no necesita un instante extraordinario para demostrar que sigue vivo. Su columna de ceniza se eleva casi sin descanso como una advertencia constante suspendida sobre el paisaje. Poco a poco una fina película de partículas volcánicas cubre la roca, la vegetación y hasta el aire, borrando los contornos con una lentitud inquietante. No hay una ruptura violenta ni una explosión repentina, sino una alteración continua que avanza sin pausa. La luz cambia de tono, los colores se atenúan y todo el entorno adopta una presencia más áspera, más pesada, más mineral. Caminar por este lugar exige aceptar una realidad inestable. El terreno puede variar bajo los pies, el aire se vuelve diferente y la visibilidad nunca permanece igual durante mucho tiempo. No es un espacio que pueda controlarse, sino un territorio que obliga a mirar con paciencia y respeto. Quienes se aproximan lo hacen con protección adecuada y bajo vigilancia geológica constante, sabiendo que el volcán no obedece a un ritmo previsible. En Dukono el peligro no aparece solo en un momento dramático, sino en su permanencia. No estalla para llamar la atención continua. Y en esa persistencia casi silenciosa, transforma por completo nuestra idea de calma. Volcán Cerro Negro, Nicaragua. El Cerro Negro no parece una montaña moldeada lentamente por los siglos. Su presencia es joven, áspera, casi inacabada, como si el paisaje aún estuviera decidiendo su forma definitiva.
El suelo cubierto de ceniza volcánica oscura y suelta se hunde bajo cada pisada y obliga al caminante a corregir el equilibrio una y otra vez. Ascender aquí no es avanzar de manera fluida, sino encadenar pequeños ajustes constantes. El cuerpo sube, resbala, se afirma de nuevo y vuelve a intentarlo. La montaña no ofrece un apoyo firme, contesta a cada movimiento. Al alcanzar la cima, esa sensación de fragilidad no desaparece, solo se transforma. Desde arriba la pendiente no se percibe como una montaña convencional, sino como una gran línea inclinada limpia y casi continua. Allí surge el rasgo más singular de este lugar, el descenso. Algunos bajan de forma controlada sobre tablas creadas para deslizarse por esta superficie volcánica. No hay giros complejos ni maniobras elaboradas, solo un movimiento directo sostenido y cada vez más rápido. En pocos minutos, el esfuerzo lento e irregular de la subida se convierte en una experiencia de pura velocidad. Cerro Negro no impresiona tanto por su altura, sino por ese contraste extremo entre la paciencia de ascender y la fuerza inevitable de dejarse caer. Isla del Coco, Costa Rica. Alejada de toda costa habitada, la Isla del Coco surge en pleno Pacífico como un fragmento solitario donde la geografía parece haberse replegado sobre sí misma. La selva húmeda cubre la isla con una densidad casi absoluta, sin claros evidentes, como si la vegetación hubiera ocupado cada espacio disponible. Aquí el sonido principal no procede de la presencia humana, sino de la lluvia persistente y del oleaje que golpea sin descanso la roca volcánica. No hay carreteras, poblados visibles ni huellas de una intervención permanente. Solo una naturaleza íntegra, dominante y cerrada. Su aislamiento no es únicamente físico, también transforma la percepción. La falta de referencias familiares cambia la manera de entender el espacio. El tiempo parece perder una forma reconocible, mientras cada elemento del entorno actúa bajo reglas propias. Bajo el agua, el escenario se vuelve todavía más inmenso. Corrientes profundas, grandes especies marinas y movimientos constantes que escapan a la lógica de la tierra firme. El acceso a la isla está estrictamente regulado mediante expediciones autorizadas y una logística especializada, lo que refuerza su condición de lugar fuera de lo común.
La isla del Coco no transmite la sensación de poder dominarla. Al contrario, impone una certeza simple y poderosa. Existen territorios que no fueron hechos para ser conquistados, sino para ser contemplados desde la distancia, con paciencia, respeto y sin deseo de control. Paso Jianmen Camino del Mono, China. El paso de Jianmen no impresiona por la altura de sus montañas, sino por la presión silenciosa de sus paredes verticales. El sendero no bordea la roca, se interna en ella avanzando entre muros naturales que parecen estrecharse sobre quien camina. Aquí los horizontes abiertos desaparecen y dan paso a una visión cerrada vertical que obliga a levantar la mirada con respeto y desconcierto. Es un pasillo de piedra donde el espacio se reduce, convirtiendo el recorrido en una experiencia intensa y casi meditativa. Caminar por este tramo no consiste en avanzar deprisa, sino en adaptarse poco a poco al ritmo del terreno. Cada paso exige atención, equilibrio y una lectura cuidadosa de la roca hasta transformar el trayecto en algo más profundo que un simple desplazamiento. En Jianmen el camino deja de ser una vía hacia otro lugar y se vuelve el verdadero protagonista. Es una ruta que modifica la manera de moverse y de percibir el paisaje, recordándonos que a veces los pasos más estrechos son los que más amplían nuestra forma de mirar. Lago Natron, Tanzania. El lago Natron no puede entenderse como un lago común. Su superficie se asemeja a un mineral líquido suspendido en el tiempo con tonos rojos, blancos y ocres que varían con la luz como si el agua hubiera dejado atrás su propia naturaleza. Al aproximarse, el paisaje adquiere una densidad extraña. El calor no solo se percibe, se concentra. Bajo los pies, el suelo cubierto de sales endurecidas cruje con sequedad como una tierra rota en capas antiguas. Sobre la superficie no hay movimiento visible ni reflejos llenos de vida. Solo una inmovilidad total que no invita al descanso, sino a la cautela. Lo más perturbador es que nada parece suceder con prisa, aunque todo resulta extremo. La química del lago forma un ambiente donde la vida ordinaria apenas puede resistir y donde incluso una exposición prolongada deja señales. El paisaje no ruge ni se transforma de golpe, simplemente permanece. Y esa permanencia es precisamente lo que cuesta asimilar. El sonido se desvanece con facilidad, como si el aire borrara cualquier punto de referencia. En ese silencio espeso, el tiempo pierde su medida habitual. El lago Natron
no impacta por lo que ocurre allí, sino por aquello que permanece intacto, recordando que no todos los lugares de la Tierra fueron hechos para ser habitados ni comprendidos a primera vista. Isla de Aogashima, Japón. En Aogashima, la Tierra parece haber moldeado el paisaje hasta convertirlo en una rareza casi imposible, un volcán que encierra en su interior otro volcán. Desde el aire, la isla se revela como una fortaleza natural, rodeada de muros verdes que protegen una caldera casi perfecta, de la que surge una segunda elevación. Sin embargo, lo que más desafía la lógica no es solo su origen geológico, sino la vida humana que persiste allí. En este rincón remoto del archipiélago japonés, una pequeña comunidad ha elegido habitar el cráter, transformando un lugar aparentemente destinado al aislamiento en su propio hogar. Aquí la lejanía no es un simple accidente del mapa, sino una manera de vivir. Sin grandes infraestructuras ni una conexión permanente con el exterior, el día a día avanza al ritmo que marca la isla entre silencios pendientes y vapores geotérmicos. No se siente como un territorio bajo amenaza constante, pero su condición extraordinaria nunca desaparece del todo. Aogashima demuestra hasta dónde puede llegar la adaptación humana, incluso en un escenario que parecería negar la vida cotidiana. La calma, la rutina y el arraigo logran crecer sobre el corazón dormido de la tierra. Puente de cuerda, Queshuachaca, Perú. Suspendido sobre el río Apurímac, el puente Queshuachaca no busca ofrecer seguridad como la entendemos hoy. Su firmeza no nace de la rigidez, sino del movimiento. Con cada paso la estructura responde, las cuerdas se ajustan, el tablero desciende apenas unos centímetros y después vuelve a encontrar su forma. Aquí no existe una quietud absoluta. Hay sonidos leves, tensiones visibles y un balanceo continuo que obliga al cuerpo a escuchar el puente. La sensación no es la de una debilidad extrema, sino la de un equilibrio vivo, donde todo se sostiene precisamente porque puede moverse. Nada queda disimulado ante los ojos. Las fibras vegetales trenzadas a mano revelan su textura, sus marcas de uso y su resistencia verdadera. No hay acero, ni hormigón, ni refuerzos escondidos. Solo materia orgánica trabajando como un solo cuerpo, guiada por una lógica que no procede de la ingeniería moderna, sino de siglos de práctica, memoria y transmisión comunitaria. Cada año ese saber vuelve a activarse. Las comunidades desmontan el puente anterior y levantan uno nuevo desde el inicio, en un proceso colectivo tan valioso como la obra terminada. Cruzarlo no significa desafiar la altura, sino aceptar una confianza más profunda, apoyarse en algo temporal que una y otra vez ha demostrado cumplir su función. En Queshuachaca, el verdadero soporte no está solo en las cuerdas,
sino en la continuidad de una tradición que jamás se ha interrumpido. Crocosaurus Cove, Australia. En Crocosaurus Cove, la separación habitual entre quien observa y el depredador se desvanece hasta convertirse en un enfrentamiento silencioso. Dentro de una cápsula de acrílico construida con ingeniería avanzada, el agua envuelve el cuerpo mientras un cocodrilo de agua salada de 5 metros avanza con una calma casi hipnótica. No hay paisaje que alivie la tensión, solo un espacio cerrado, donde cada relieve de su piel ancestral y la dureza inmóvil de su mirada parecen medir tu presencia. La protección existe, pero apenas se percibe. El instinto no confía del todo en el cristal y responde ante la presencia de un gigante que ha atravesado millones de años casi sin cambiar desde la época de los dinosaurios. El tiempo parece suspenderse cuando el animal pasa a pocos centímetros del rostro, revelando de forma directa el peso de su larga historia evolutiva. Esta experiencia de turismo de aventura extremo no se apoya en el ruido ni en el espectáculo fácil, sino en una certeza mucho más poderosa: comprender nuestra fragilidad frente a la naturaleza salvaje. Allí la seguridad es auténtica, pero la sensación de vulnerabilidad resulta absoluta. Es una advertencia silenciosa de que incluso detrás del cristal más resistente, existen fuerzas que no podemos dominar, solo contemplar con respeto profundo y la respiración contenida